Diana siempre tuvo una vida sencilla, pero llena de amor. Desde pequeña fue criada por su abuelo, Adán, quien era dueño de un depósito de chatarra en las afueras de la ciudad. Aunque para ella era un lugar de recuerdos, para otros no era más que un montón de chatarra. Cuando Adán falleció repentinamente, todo cambió. Diana heredó el depósito de chatarra, pero también una deuda de $40.000 en impuestos atrasados. Además del dolor de la pérdida, se encontró enfrentando un problema financiero que parecía imposible de resolver. La situación no mejoró con Richard, su prometido. Al enterarse de su herencia, el hombre que una vez había prometido estar a su lado bajo cualquier circunstancia simplemente la abandonó. Diana estaba devastada, sintiendo que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. Sola, se mudó a la antigua cabaña de su abuelo, decidida a mantener vivo su legado. El depósito de chatarra era un lugar desolado, con coches destrozados, piezas oxidadas y montones de metal retorcido. Diana no tenía mucho conocimiento sobre cómo funcionaba ese mundo, pero recordaba los días en que ayudaba a su abuelo a clasificar piezas y hablar con los clientes. Ahora todo parecía lejano, casi imposible de alcanzar. Pero ella no se rindió. Con la ayuda de Berney, un mecánico amigo de su abuelo, empezó a organizar lo que se podía vender para intentar saldar la deuda. En medio del desorden del depósito de chatarra, Diana encontró algo que no esperaba, un auto viejo, completamente retorcido y cubierto de óxido. Era un modelo raro de los años 70, algo que su abuelo siempre mencionaba con un brillo en los ojos. Al revisar los documentos de su abuelo, encontró una llave que correspondía exactamente a la carcasa de ese auto. Curiosa, buscó en internet y descubrió que los coleccionistas podían pagar una fortuna por un vehículo de ese modelo, incluso si necesitaba restauración. Diana vio esperanza allí. Si pudiera encontrar un comprador, no solo podría saldar sus deudas, sino también darle un nuevo rumbo a su vida. Sin embargo, la duda la acechaba: ¿sería este auto la solución que tanto necesitaba, o simplemente una carga más que debía llevar? Los recuerdos de su abuelo y su voz tranquila diciendo, «Siempre hay una salida», resonaban en su mente. Decidió seguir adelante, aferrándose a esa posibilidad como a una boya en medio de un mar de incertidumbre. Con un número de coleccionista en mano, Diana se preparó para el siguiente paso, sin imaginar que este descubrimiento podría cambiar no solo su vida, sino también la de otras personas a su alrededor. Diana pasó días intentando encontrar un comprador para el coche viejo. En su investigación descubrió que el modelo tenía una historia especial y era considerado un ícono entre los coleccionistas. Aún así, la dificultad era encontrar a alguien dispuesto a invertir en un cadáver tan dañado. El depósito de chatarra siguió siendo una sombra en su vida, pero el recuerdo de Adán la motivó a persistir. Un día, mientras clasificaba piezas metálicas con Berney, el mecánico le entregó un trozo de papel con una dirección escrita. «Diana, tengo una amiga que conoce gente importante. Dijo que este lugar pertenece a alguien posiblemente interesado en el auto», comentó Berney, esperanzado. Diana le dio las gracias, y con el corazón acelerado, tomó un autobús hasta la dirección indicada. Cuando llegó, quedó atónita. La mansión era imponente, con una gran verja de hierro y jardines bien cuidados. Un enorme contraste con la sencillez del depósito de chatarra. Tratando de mantener la compostura, Diana dejó un sobre con fotografías del auto en el buzón. Sin embargo, antes de que pudiera irse, un auto de lujo se detuvo a su lado y un hombre joven y elegante se bajó, mirándola con mirada sospechosa. «Mi buzón no es un depósito de currículums», dijo con arrogancia. Diana, irritada por la similitud de su comportamiento con el de Richard, respondió con firmeza: «No quiero nada de ti. Quizás tú quieras algo de mí». Arrojó el sobre en su dirección y se alejó rápidamente, sin mirar atrás. Pero, a pesar de su indignación, la duda la carcomía: ¿y si él realmente era el comprador que estaba buscando? Pasaron los días y el desánimo empezó a pasar factura. Diana había vendido algunas piezas más del depósito de chatarra, pero la cantidad recaudada estaba lejos de cubrir los $40.000. Mientras trabajaba bajo el sol abrasador, fue sorprendida por la llegada de un visitante inesperado, el hombre de la mansión. Se presentó como Brian y se disculpó por la forma en que había hablado antes.
Brian explicó que las fotos del auto viejo lo conmovieron. Este auto pertenecía a mi abuelo. Murió en un accidente hace muchos años, dijo con la voz quebrada. Diana escuchó atentamente y se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien comprendía el dolor que ella también llevaba por la pérdida de Adán. Sin embargo, no permitiría que las emociones le impidieran negociar de manera justa. Cuando Brian ofreció $15,000 por el coche, Diana, decidida, levantó la voz: buen intento, pero no estoy en venta. Solo el auto. Y debido a su falta de respeto, el precio acaba de subir a $250,000. Brian consiguió su detenida, pero admirada por su firmeza. Después de algunos tensos intercambios de miradas, aceptó pagar la cantidad. Durante los días siguientes, Brian hizo arreglos para recoger el auto y Diana recibió un cheque que parecía más un sueño que una realidad. Con los $250,000 en la mano, finalmente tuvo el dinero para pagar la deuda e incluso pensar en empezar de nuevo. Sin embargo, cuando vio que se llevaban el coche para restaurarlo, una sensación extraña se instaló en su pecho. Esa transacción parecía ser más que un simple trato comercial. Ahora, con su deuda casi resuelta y su vida lista para seguir adelante, Diana se preguntaba qué vendría después. La historia de ese auto y la conexión inesperada con Brian comenzaron a plantar nuevas preguntas en su mente. No sabía que su reencuentro con Brian marcaría el comienzo de una transformación aún mayor en sus vidas. Los días que siguieron fueron de alivio y renovación para Diana. Vender el coche la había ayudado a pagar la mayor parte de la deuda que Richard le había dejado, y la perspectiva de un nuevo comienzo empezaba a tomar forma. Aún así, la sensación de que algo más estaba por venir no la abandonó. El cheque de Brian no era solo dinero, sino también un portal hacia un futuro incierto y lleno de posibilidades. Una tarde, mientras Diana estaba revisando cuentas en la pequeña oficina del depósito de chatarra, una figura familiar apareció en la entrada. Era Brian, pero esta vez sin la arrogancia que recordaba. Tenía una botella de vino en una mano y un sobre en la otra. ¿Puedo pasar?, preguntó con una media sonrisa, y Diana, curiosa, solo asintió. Se sentaron en medio del ruido de la maquinaria, un escenario improbable para lo que sería una conversación reveladora. Brian abrió el sobre y, dentro, sacó una foto antigua, su abuelo junto al auto que Diana había vendido. Miró la imagen con nostalgia antes de explicar. «Sabes, Diana, cuando apareciste con esas fotos, sentí como si estuviera recibiendo un mensaje de mi abuelo. Era una persona complicada, pero me enseñó mucho sobre los coches, sobre no rendirme fácilmente». Diana escuchó con atención y se dio cuenta de que Brian también tenía un historial de pérdidas y conflictos familiares. «Me imagino que no fue fácil para ti crecer al lado de un hombre así», respondió Diana, ahora más abierta. «Y para ser honesto, tampoco fue fácil para mí. Perdí a mi hermano en un accidente hace un año. Él era la única familia que tenía». Brian miró hacia abajo, reflexionando sobre el dolor que ambos compartían. «Tal vez es por eso que estoy aquí», dijo, en un tono más suave. «Sé que suena extraño, pero desde que compré el auto siento que necesito hacer algo más. Quería ayudarte a encontrar un nuevo camino, tal vez una asociación». Diana se rió, encontrando la idea absurda. «¿Quieres trabajar en un depósito de chatarra?», bromeó, pero Brian no retrocedió. «Estoy restaurando el auto en el taller de mi familia y pensé que tal vez podrías ayudarnos». «Por supuesto, si quieres. Sé que el depósito de chatarra es importante para ti, pero quizás haya otras formas de continuar tu trabajo, con más recursos, un poco menos de polvo». Diana guardó silencio, procesando la propuesta. La oferta de Brian fue inesperada y despertó sus sentimientos de independencia y orgullo. Por un lado, la idea de colaborar con alguien tan diferente a ella parecía arriesgada, pero por otro, esa conexión con la historia del auto y su pasado la intrigaba profundamente. «No voy a decir que sí ahora, Brian», respondió ella, cruzándose de brazos. «Pero, tal vez pase por tu taller y vea cómo van las cosas. Y quién sabe, quizá piense en ello». Brian sonrió al reconocer que allí había una pequeña abertura, una posibilidad de construcción. «Genial»,
Me gustan los buenos desafíos, respondió antes de despedirse. Esa noche, sola en su pequeño departamento, Diana pensó en la propuesta. Miró la foto de Adam en el estante y se preguntó qué diría él sobre todo esto. Quizás su hermano tenía razón en su vieja teoría de que las cosas suceden por una razón. Y quizás Brian fue uno de esos encuentros que el destino pone en nuestro camino para cambiar el rumbo de la vida. Diana no sabía que la visita al taller de Brian sería solo el comienzo de un viaje lleno de sorpresas, donde secretos del pasado y planes para el futuro se entrelazarían de maneras inesperadas, obligándola a revisar sus elecciones y confiar en ella una vez más. Alguien más que ella misma. Diana pasó unos días considerando la propuesta de Brian, y en una tarde nublada, decidió aceptar la invitación para visitar su taller. Al llegar, quedó sorprendida por el ambiente acogedor y organizado, muy diferente al de su chatarrería. El taller era una mezcla de tradición y modernidad, con herramientas antiguas y equipos de última generación. Brian estaba al fondo, cubierto de grasa y sonriendo al verla. «Bienvenida a mi refugio», dijo con tono juguetón mientras la conducía al centro del taller. Ella notó que, a pesar de su aire relajado, Brian se tomaba su trabajo en serio. Y luego estaba el viejo coche que había vendido, parcialmente restaurado. «¿Está mejorando, no crees?», preguntó, esperando una opinión honesta. Diana analizó cada detalle. Las piezas que Brian había reemplazado, los cuidadosos toques para preservar la esencia del vehículo. «Tengo que admitir que es mejor de lo que esperaba», respondió con una sonrisa. Brian se rió, aliviado, y le ofreció un café. Fue la primera vez que hablaron de una manera más relajada. Poco a poco, empezaron a compartir más sobre sus vidas y lo que los había traído a ese momento. «Sé que tengo una reputación complicada», dijo Brian, jugueteando con el motor del auto. «La verdad es que mi abuelo era un tipo difícil, pero me demostró que las cosas buenas pueden surgir de lugares inverosímiles. Yo era un niño rebelde y él fue quien me enseñó a valorar cada pieza, cada historia detrás de un auto como este». Diana asintió, sintiendo una conexión inesperada con esa historia. «También tuve que aprender mucho por mi cuenta. Cuando Adam murió, quedé anonadado. Todo lo que tenía era este depósito de chatarra, lo único que nos quedaba. Pero a diferencia de ti, nunca nadie me enseñó cómo encontrarle un propósito mayor». Brian la miró en silencio, entendiendo el peso de esas palabras. Tal vez eso es lo que este lugar puede ser para los dos. Una manera de darle sentido a las cosas que hemos perdido. No quiero sacarte de tu depósito de chatarra, Diana. Quiero que construyamos algo nuevo juntos. Quizás no sea fácil, pero creo que vale la pena intentarlo. Diana no respondió de inmediato, pero algo en la sinceridad de Brian la conmovió. Pasaron el resto de la tarde hablando de los detalles técnicos de la restauración del coche e intercambiando historias sobre sus experiencias. Por primera vez en meses, Diana se sintió parte de algo más grande que sus problemas y sus pérdidas. Al final del día, mientras se preparaba para partir, Diana hizo una propuesta inesperada: ¿y si restauráramos algo más que automóviles? Conozco personas que necesitan ayuda, jóvenes que están perdidos como tú alguna vez. Quizás podríamos enseñar algo de lo que aprendimos. Brian se sorprendió, pero la idea le hizo sonreír. Creo que podríamos hacer algo bueno, sí. Y yo estoy dentro, si tú también estás dentro. Esa noche, mientras caminaba a casa, Diana sintió una leve sensación en el estómago. Era un miedo mezclado con la emoción de abrirse a algo nuevo. Quizás ese encuentro con Brian fue realmente una de esas coincidencias del destino que transforman el curso de la vida, pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta y muchos miedos que tendría que afrontar. A cada paso, Diana se preguntaba si estaba lista para volver a confiar en alguien y creer que el futuro podría ser mejor que el pasado. Y, mientras observaba la ciudad a su alrededor, supo que las respuestas llegarían poco a poco, a medida que este nuevo camino se iba construyendo, un día a la vez. Diana y Brian comenzaron a reunirse con más frecuencia en el taller. Poco a poco fue tomando forma la idea de restaurar no solo coches, sino también vidas. Diana llevó al primer joven que conoció a conocer a Brian, un niño llamado Lucas, que había abandonado la escuela y pasaba las noches en la calle,
perdido entre malas compañías. Al principio, Lucas se mostró reacio, desconfiado de este nuevo entorno y de sus intenciones. Brian, al sentir resistencia, utilizó un método que conocía bien, le ofreció a Lucas un desafío. Si puedes desmontar esta pieza sin romper nada, te dejaré pintar el capó de este auto, dijo, arrojando un par de herramientas sobre la mesa. Lucas arqueó las cejas, sorprendido por la propuesta, pero, ante la mirada alentadora de Diana, tomó sus herramientas y aceptó el desafío. Mientras Lucas trabajaba, Diana y Brian lo observaban desde lejos, hablando en voz baja. Me recuerda mucho a ti al principio, ¿sabes?, comentó Diana, con una media sonrisa. Brian se rió, pero había seriedad en sus ojos. Solo espero que no cometa los mismos errores que yo. El taller se había convertido en un espacio de reflexión para ambos, y cada joven que pasaba traía una nueva oportunidad de reparar un poco de su pasado. Los días se convirtieron en semanas y el número de jóvenes aumentó. Pronto, el taller de Brian y el depósito de chatarra de Diana se convirtieron en puntos de encuentro para quienes buscaban una segunda oportunidad, un lugar donde aprender y, en cierto modo, pertenecer. Diana se sorprendió al ver cómo algunos de los adolescentes empezaban a gustarle el trabajo manual, y Brian, a pesar de su fachada dura, tenía una forma especial de enseñar, mezclando la paciencia con pequeños toques de ánimo. Pero no todo fue fácil. Una noche, cuando Diana estaba cerrando el depósito de chatarra, notó un movimiento extraño en la calle. Brian estaba discutiendo con un hombre desconocido que sostenía una caja de herramientas. Diana escuchó palabras duras y vio al extraño amenazar a Brian, diciendo algo sobre viejas deudas y negocios que no habían sido resueltos. Brian intentó mantener la calma, pero su rostro estaba tenso y sus puños cerrados. Diana se acercó sin saber exactamente qué estaba pasando. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó, tratando de ocultar la tensión en su voz. El hombre le dirigió una mirada desdeñosa y luego dirigió su atención a Brian. Sabes que esto no ha terminado, Brian. Volveré y no tendrás a dónde huir. Dicho esto, arrojó la caja de herramientas al suelo y se alejó, dejando un rastro de amenazas en el aire. Diana permaneció en silencio, esperando que Brian le explicara, pero él simplemente bajó la cabeza y suspiró, visiblemente conmocionado. Viejos problemas, no hay nada de qué preocuparse. Sin embargo, Diana sabía que eso no era cierto. Pudo ver en los ojos de Brian que algo más profundo había detrás de esa visita inesperada. En los días siguientes, Brian parecía distante, más reservado. El taller siguió funcionando, pero la sombra de aquel encuentro se cernía sobre ellos. Diana quería preguntar, insistir, pero sabía que Brian necesitaba su tiempo para abrirse. En cambio, se centró en los jóvenes, que estaban cada vez más involucrados en el proyecto. Una noche, cuando todos se habían ido y el taller estaba en silencio, Brian finalmente rompió el silencio entre ellos. Ese tipo, es de mi pasado. Antes de encontrar una dirección, tomé decisiones equivocadas, me involucré con personas que no se olvidan de ciertas deudas. Pensé que lo había dejado atrás, pero parece que algunas cosas nunca desaparecen. Diana asintió, entendiendo el dolor oculto en las palabras de Brian. Sabía lo que era intentar enterrar el pasado, solo para que volviera a la superficie. No estás solo en esto, Brian. Si necesitas ayuda, podemos afrontarlo juntos, tal como lo estamos haciendo con los chicos. Brian la miró sorprendido por la firmeza de su voz. Sabía que confiar en alguien era un riesgo, pero cuando miró a Diana se dio cuenta de que quizás estaba encontrando algo más que una compañera de trabajo. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, conocía a alguien que entendía sus propios fantasmas. Esa noche, mientras Diana caminaba hacia su casa, la ciudad parecía más oscura de lo habitual. Pero al mismo tiempo, sintió que una nueva fuerza emergía dentro de ella. Sabía que todavía había muchos obstáculos en el camino, tanto los suyos como los de Brian, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que no enfrentaría todo esto sola.